JetBlue es una de las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos y transporta a 40 millones de pasajeros a más de 100 destinos cada año. En febrero de 200 realizaron su primer vuelo de Nueva York a Florida, lo que la convierte en la aerolínea más nueva de las principales del país. Todas las aerolíneas más grandes que ellos tienen raíces que se remontan a décadas antes y durante ese tiempo comparativamente corto, JetBlue posiblemente haya alterado la industria. Se caracterizan por su equilibrio único de bajo costo y satisfacción del cliente hasta un punto en el que un estudio en el Amity concluyó que cuando JetBlue entra en un nuevo mercado, otras aerolíneas comienzan a reducir sus precios para competir con ellas. Se ha llamado el efecto JetBlue. En general, consideraría que esta es una de las historias de éxito más grandes y rápidas en la historia de la aviación. Transportaron a 1 millón de clientes en el primer año, obtuvieron ganancias después de solo 2 años. Tuvieron una oferta pública inicial de acciones exitosa en 3 años y superaron los $1.000 millones en ventas después de solo 5 años. Quiero decir, en el periodo posterior al 11 de septiembre, los viajes aéreos disminuyeron mucho y fueron uno de las pocas aerolíneas que estaban logrando hacerlo realmente bien. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, las cosas tomaron un giro negativo, aunque continuaron creciendo, comenzaron a reportar pérdidas. Su deuda aumentó a más de $3.000 millones y el precio de sus acciones se desplomó. Si hubiera invertido $100 en JetBlue poco después de su IPO en 2002, habría tenido menos de $50 restantes después de 5 años, lo cual es significativamente menor que el rendimiento del mercado en general y de otras aerolíneas. Nada oficial, pero en ese momento circulaban rumores entre empleados que Delta puede intentar aprovechar ese punto bajo y comprar la empresa, lo que potencialmente significa el fin de JetBlue. Tal vez me estoy dejando llevar aquí porque eso nunca sucedió. JetBlue pudo lograr una recuperación respetable y crecer mucho más de lo que había sido antes. Hay mucho de qué hablar aquí que creo que es fascinante, así que en este video quiero cubrir el ascenso, la caída y el ascenso de JetBlue. Esta es una empresa que parecía prometedora desde el principio y mucho de eso se puede atribuir a David. Neylan es un mormón que nació en Brasil, creció en Utah y es el fundador, director ejecutivo inicial y fácilmente el nombre que más se asocia con JetBlue. En la década de 1970, una mujer llamada June Morris comenzó una agencia de viajes que en la década de 1980 se transformó en una aerolínea de bajo costo con la ayuda de David Neylan. Probablemente lo más significativo de Morris es que fueron los creadores de las reservas sin boletos antes de que los boletos de avión incluyeran varios papeles con copias de carbón y era todo un asunto, pero Morris creó un sistema donde todo se hacía por internet o por teléfono, ahorraba dinero en el procesamiento de correo postal y resultó ser una característica que otras aerolíneas querían incorporar a sus operaciones, como Southwest. Por ejemplo, en 1993, mientras recibía tratamiento por una enfermedad potencialmente mortal, June Morris decidió vender la compañía a Southwest por $130 millones. Quiero mencionar que se recuperó de la enfermedad y terminó viviendo hasta los 90 años, pero la compañía se vendió en un acuerdo en el que David Neylan ganó aproximadamente $20 millones y firmó una cláusula de no competencia diciendo que no trabajaría para otra aerolínea estadounidense durante los próximos 5 años. Durante ese tiempo, fue sorprendentemente productivo, ayudó a establecer WestJet Airlines en Canadá y el sistema de reservas OpenSky en los Estados Unidos. Pasó 4 años haciendo estos sistemas de reservas sin boletos y vendiéndolos a otras aerolíneas antes de finalmente vender la compañía a HP una vez que terminó la cláusula de no competencia. Se propuso iniciar una nueva aerolínea que se conoció como JetBlue. Como dije antes, fue casi instantáneamente exitoso, así que déjame tratar de identificar algunas de las razones más importantes detrás de ese crecimiento inicial y el éxito comenzando con el liderazgo a los 40 años. David Neylan ya había logrado tanto en la industria de la aviación que los inversores confiaron en él con $130 millones para comenzar su nueva aerolínea que, por cierto,
Era una cantidad sin precedentes más que cualquier otra startup similar había recaudado antes de que usara el dinero para contratar un liderazgo experimentado de aerolíneas competidoras, en particular John Owen, que había pasado 14 años como el tesorero de Southwest. Fue una pieza importante porque gran parte de la estrategia de JetBlue se basó en Southwest. Eran conocidos por volar solo aviones Boeing 737. Usar un solo tipo de avión simplemente simplifica las cosas y reduce los costos porque el mantenimiento, la capacitación y otras cosas son las mismas para todos ellos. JetBlue usó parte de esos 130 millones de pesos junto con la experiencia de John Owen comprando aviones para formar un trato con Airbus donde compraron una flota de sus aviones A320 que son comparables al Boeing 737, así que correcto. Desde el principio, tenían todos estos aviones nuevos, idénticos, atractivos y eficientes que ayudan a reducir los costos y atraer pasajeros. Volaron solo a 320 durante los primeros 5 años aproximadamente hasta que comenzaron a usar también Embraer 190. También tuvieron éxito debido a sus precios de boletos bajos, con un promedio de alrededor de 100 pesos al principio, lo que incluso en ese momento era mucho más razonable que la mayoría de las otras aerolíneas y pudieron hacer que eso sucediera manteniendo sus costos bajos utilizando ese sistema de reserva sin boletos, ahorrando mucho dinero y papel y procesamiento y todo lo demás, además de mucho más que otras aerolíneas. La gente reservaba sus vuelos directamente con JetBlue a través de Internet en lugar de los agentes de viajes que recibían comisiones. Muchos de sus empleados trabajaban desde casa, lo que reducía los costos generales, sin mencionar su flota de aviones idénticos y otras medidas que tomaron de Southwest, como volar de punto a punto en muchos vuelos en lugar de pasar por un centro. JetBlue también ganó popularidad al usar el aeropuerto JFK en Nueva York como su base. Southwest quería evitar activamente aeropuertos concurridos como JFK o el de Boston porque querían que todos sus vuelos pasaran rápidamente y eso dejó a JetBlue abierto a grandes poblaciones de clientes potenciales en busca de vuelos de bajo costo. Han podido mantener las cosas en movimiento al ofrecer estratégicamente la mayoría de sus vuelos fuera de las horas congestionadas de 3 a 8 de la noche. Y han podido atraer a millones de clientes de toda el área. Probablemente la razón más importante detrás de su éxito es la satisfacción del cliente. La gran frase que David Neeleman estaba diciendo incluso antes de ese primer vuelo era que JetBlue traería la humanidad de regreso a los viajes aéreos. Dijo que debido a que en 2000 el público se estaba enojando con los viajes aéreos, el Departamento de Transporte estaba recibiendo cada vez más quejas sobre sobreventas y demoras de vuelos y mal manejo de equipaje, por lo que JetBlue pensó que podrían destacarse de los demás. Al ofrecer una experiencia positiva por un precio razonable que se hizo conocida como la experiencia JetBlue, estoy hablando de asientos de cuero, refrigerios gratis, más espacio, TV satelital en vivo, que fue un gran negocio a principios de la década de 2000. Oye, soy yo de nuevo, el tipo que no puede parar, no se detiene en un cómodo asiento de cuero con mucho espacio y Direct TV gratis, sin mencionar todos los bocadillos que puedo comer y vaya que puedo comer muchos bocadillos. Escuchemos. Por los bocadillos, el propio David Neeleman incluso aparecería en el vuelo sirviendo snacks como una forma de mantenerse en contacto con los clientes y lo que esperan de su experiencia. Incluso ha dicho que JetBlue es una empresa de servicio al cliente que vuela aviones. No voy a repasar todo aquí, pero volar en JetBlue se convirtió en una experiencia notablemente diferente. La gente se lo contaba a sus amigos y desarrollaron esta gran reputación. Bien, así es como JetBlue se convirtió en una de las aerolíneas de más rápido crecimiento y queridas, pero como mostré antes, rápidamente se metieron en problemas en 2005. Las cosas estaban volviéndose más competitiva, la industria se estaba consolidando con grandes aerolíneas uniéndose mientras otras se declaraban en quiebra. Se podría pensar que esas quiebras facilitarían las cosas para JetBlue, pero la reestructuración de la deuda en realidad puede conducir a una mayor libertad y menores costos en general. En su mayoría solo ayudó a esos competidores. Además, el precio que JetBlue estaba pagando por el combustible se estaba saliendo de control.
mucho más alto que nunca antes, y trataron de combatirlo eliminando una fila de asientos de todos sus aviones a 320 de esa manera. Ahorrar combustible al llevar menos personas y por lo tanto menos peso, y como beneficio adicional le dio a las personas en los asientos restantes algo de espacio adicional para las piernas, pero por lejos la parte más publicitada de esta caída ocurrió en febrero de 2007, un momento terrible porque ya estaban tratando de ejecutar este plan de regreso a la rentabilidad y esto no ayudó a la situación. El día de San Valentín hubo una gran tormenta de hielo en Nueva York. El pronóstico decía que se aclararía, así que JetBlue decidió continuar como de costumbre cargando aviones para el despegue, pero la tormenta no aclararon como esperaban. Las regulaciones de la FAA les impidieron despegar en esas condiciones, las ruedas se congelaron en el suelo y los pasajeros de 9 aviones se vieron obligados a sentarse allí y esperar de 6 a 10 horas, una situación aterradora e incómoda que JetBlue probablemente podría haber evitado, pero tal vez incluso peor fue su incapacidad para recuperar su horario. Durante la próxima semana cancelaron 1.200 vuelos que afectaron a 131.000 clientes. La razón de todas estas cancelaciones se remonta a su estructura de bajo costo y todo rápido. El crecimiento que habían tenido antes de eso hizo que sus sistemas no estuvieran equipados para manejar un problema tan grande que no podían comunicarse de manera efectiva con sus pilotos y asistentes de vuelo para llevarlos a los lugares apropiados.